Prosiguiendo con la exposición, entramos al capítulo 4, que es el marco teórico. La parte de teorías, las teorías que utilizaremos para sustentar nuestro trabajo de investigación. En este caso, una de las teorías es la teoría keynesiana. Y en relación al Producto Bruto Interno, empieza desde un punto de enfoque en relación con el gasto, en el que el Producto Bruto Interno será igual a la demanda agregada, la cual será explicada tanto por el gasto del consumo privado, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas. Siendo así, Keynes presenta su modelo económico, en donde el punto de equilibrio del PBI o demanda agregada será representado por los gastos agregados, en la cual la cantidad de bienes son iguales a los servicios producidos. Por ende, la ecuación del modelo keynesiano del PBI, también conocida como demanda agregada, partirá desde la ecuación PBI igual a consumo más inversión, más gastos, más las exportaciones netas, tal como se muestra en la presente PPT. Otro punto es el modelo de Krugman, en donde mediante la curva de Krugman, el autor sostiene en este caso el impacto de la deuda respecto al PBI, en la cual, según Krugman, menciona que a menor deuda o el valor de la deuda, mientras tenga un valor bajo, en este caso producirá una buena contribución al crecimiento del PBI, siendo así como se muestra en la siguiente gráfica o en la presente gráfica, en la que la explicación que se sustenta es que ante un escenario en donde los niveles de deuda son mínimos, este conlleva un impacto positivo para el crecimiento económico. Y esto debido a que el préstamo realizado con la finalidad de estimar estimular el crecimiento de la inversión conllevará un aumento de empleos generando ingresos y como consecuencia ayudará a la mejora del desarrollo económico del país. Todo ello debido a que el endeudamiento es mínimo y los beneficios van a ser mayores a los pagos pendientes por el préstamo. Sin embargo, si se cambia de escenario en donde el endeudamiento es alto, conllevará a que los pagos sean mayores que los beneficios esperados que se obtendrán por dicho préstamo. Siendo eso el caso, se presentará un déficit para la economía del país que no podrá seguir creciendo económicamente, tal como se muestra en el punto D, como que ya la tasa es demasiado alta, entonces como que ya no genera un beneficio o un crecimiento ahí, más bien se reduce. Finalmente, el modelo que se estimará será el siguiente, en donde el PBI va a ser igual, va a estar en función de la deuda pública externa, el consumo privado y la inversión. Ahora el marco conceptual. La deuda externa hace referencia al conjunto de obligaciones que posee un país con los acreedores que están en el extranjero. Asimismo, está compuesta por dos tipos de deuda, que es la de la primera, la deuda pública, el cual se hace referencia a las deudas que contrae el Estado e instituciones del Estado. Y la segunda es la deuda privada, que se refiere a la deuda que contrae las empresas, así como también las familias. Asimismo, los que comúnmente son conocidos como acreedores son los bancos, los gobiernos extranjeros, así como también las organizaciones internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. El crecimiento económico, nosotros partiremos según las teorías ya explicadas o mostradas. En este caso, el indicador que medía el crecimiento económico será el Producto Bruto Interno desde un enfoque en el gasto. En el consumo privado hace referencia
a los gastos que realizan tanto las organizaciones, las empresas, las familias, dentro de un periodo determinado, con la finalidad de poder satisfacer sus necesidades, ya sea con bienes o servicios que ofrece el mercado. Y por último, la inversión bruta fija. En este caso se refiere a la inversión restada de las variaciones de las existencias, según el glosario del Banco Central de Reserva del Perú. Ahora pasamos al punto 5, que es objetivos e hipótesis. Como objetivo general, tenemos determinar el impacto de los factores macroeconómicos sobre el crecimiento económico del Perú entre los años 2010 al 2020. Como objetivos específicos, tenemos determinar el impacto de la deuda pública externa sobre el Producto Bruto Interno del Perú entre los años 2010 al 2020. El segundo objetivo específico es determinar el impacto de la inversión bruta fija sobre el consumo bruto interno del Perú entre los años de 2010 al 2020. Y como tercer objetivo específico tenemos determinar el impacto del consumo privado sobre el Producto Bruto Interno del Perú entre los años 2010 al 2020. Ahora, hipótesis. Eh, como hipótesis general tenemos como, como, como hipótesis nula tenemos los factores macroeconómicos si tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico del Perú entre los años del 2010 al 2020. Y como hipótesis general alternativa tenemos los factores macroeconómicos no tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico del Perú entre los años de 2010 al 2020. Ahora, como las hipótesis específicas, la primera hipótesis de objetivo específico, tenemos como hipótesis nula que la deuda pública externa sí tiene un impacto positivo sobre el Producto Bruto Interno del Perú entre los años del 2010 al 2020. Como hipótesis alterna del objetivo específico 1, tenemos que la deuda pública externa no tiene un impacto positivo sobre el Producto Bruto Interno del Perú del año 2010 al 2020. Como segundo hipótesis, objetivo específico, tenemos como hipótesis nula que el consumo privado sí tiene un impacto positivo sobre el Producto Bruto Interno del Perú entre los años de 2010 al 2020. Como hipótesis alterna al objetivo específico 2, tenemos que el consumo privado no tiene un impacto positivo sobre el Producto Bruto Interno del Perú entre los años de 2010 al 2020. Y como tercera hipótesis, el objetivo específico 3, tenemos como alternativa, perdón, como hipótesis nula, que la inversión bruta fija pública sí tiene un impacto positivo sobre el Producto Bruto Interno del Perú entre los años 2010 y 2020. Y como hipótesis nula, tenemos que la inversión bruta fija pública no tiene un impacto positivo sobre el Producto Bruto Interno del Perú entre los años 2010 al 2020. Ahora vamos al punto 6, que es método. En este caso, pasando al grupo de variables, la descripción de las variables en estudios. Como variables reales tenemos el Producto Bruto Interno real como variable dependiente,
a la deuda pública externa como una de las variables independientes, al consumo privado como la segunda variable independiente y a la inversión bruta fija pública como el tercer variable independiente. El tipo de variable, en este caso todas las variables son cuantitativas continuas. La unidad de medida es en millones de soles. La frecuencia va a ser trimestral. El año de análisis va a ser o va a partir del año 2010 hasta el 2020. Y como fuente, los datos recopilados fueron sacados de la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú. Ahora pasando al punto 7, que es resultados. En este caso, el análisis estadístico descriptivo de las variables en estudio en su nivel. Ahora, como se puede ver en este caso, las desviaciones estándar de las variables en estudio, se puede ver que son demasiado altas. Por ende, en este caso, su varianza será un poco más alto y esto presentará problemas a presentar valores atípicos o exagerados. Ahora sí vamos a ver a la fila del skewness. Se puede ver que en este caso el PBI y el consumo privado poseen signo negativo, lo cual nos da a entender que poseen una simetría negativa. Sin embargo, la inversión bruta, fija pública y la deuda pública externa se ve que son positivos y nos dan a conocer que poseen una asimetría positiva. Respecto a la fila de kurtosis, al ver que las tres variables como las tres primeras variables como son el PBI, la inversión bruta fija pública, el consumo privado, son menores de 2, nos dan a entender que son laticúrticas y que poseen una curva casi plana, ¿no? A excepción de la deuda pública externa, que es mayor a 3, el cual nos da a entender que es leptocúrtica, ya que es y que presenta una curva más inclinada. Ahora, respecto al Yaquevera, al test de Yaquevera, como podemos ver, sus p-valores, en este caso, tanto el PBI, la inversión bruta fija pública, el consumo privado, se puede notar que son o siguen una distribución normal, a excepción de la deuda pública externa, ya que su p-valor es menor al nivel de significancia, que es de 0.05, y esta variable tiene un p-valor de 0.00, por ende nos da a entender que esta variable no sigue una distribución normal. ¿No? Eso sería todo por el primer avance. Gracias.